Brasil superó el dramático récord de 3.000 muertes diarias por COVID-19. El país acumula más de 300.000 víctimas y 12 millones de casos de enfermedad, mientras Bolsonaro continúa con su política negacionista. Para conversar sobre la situación que atraviesa el país hermano, estamos en comunicación con Leticia Parks. Ella es docente, miembro de Esquerda Diario y referente del Movimiento Revolucionario de Trabajadores. Leticia, muy buenos días. Leo Améndola te saluda. Hola Leo, buenos días. ¿Cómo ¿Cómo va? estás? Bien, bien, muy bien. Contanos, Leticia, ¿cómo está la situación y en qué estado se encuentra el sistema de salud en este momento en Brasil? Bueno, es una situación, ganó Leo, ya ahí somos el récord de 3.000 muertos por día y ayer se completó 300.000 muertos en el país. O sea, esto pone a Brasil con casi un tercio de los muertos en el mundo todos los días, ¿no? O sea, de la cantidad de muertos por día, Brasil llega a un tercio diario de los muertos en el mundo. Y es una situación de salud muy grave. Los hospitales vienen de precarización y desmonte hace años, en especial después del golpe institucional de 2016 que le sacó a Dilma de la presidencia y empezó a hacer ataques más profundos de los que hizo el propio PT, ¿no? O sea, se aprobaron leyes que limitan los gastos en salud pública, en educación, al límite que estaban en el año de 2016. O sea, llegamos a 2020-2021 con la cantidad de plata que se ponía en 2016 en los derechos en salud, en educación, en vivienda, en cuidado de las mujeres, por ejemplo, con el tema de la violencia doméstica. Así que los hospitales llegaron en la pandemia bajo una situación de precarización muy importante, con muchos despidos de enfermeros, de técnicos de salud, del personal de limpieza de los hospitales, e incluso sin los materiales básicos para combatir la pandemia. O sea, es lo que decimos en todo el mundo, ¿no? Que estamos en una guerra pero sin armas, porque no tenemos Claro. barbijos, no tenemos las ropas necesarias para protegerse, ¿no? O sea, una cantidad enorme de los muertos incluso son trabajadores de salud. Es una situación muy, muy, muy grave. Incluso lo último que es lo más chocante de toda la situación es el hecho de que hay regiones del país donde además de llegar al límite de atención en los hospitales, o sea, ya no tienen más lechos, ni camas, ni nada para recibir la gente. Hay hospitales que tienen sí las camas para recibir gente de tratamiento intensivo, pero no tienen oxígeno. Es el caso de Amazonas, el caso de São Paulo, o sea, una situación gravísima de precarización de la salud, ¿no? Leticia, Tomás Máscolo te saluda. El presidente Bolsonaro sostiene una política negacionista desde el inicio de la pandemia. De hecho, hubo 4 cambios en el Ministerio de Salud. ¿Cuál es actualmente la política del gobierno? Bueno, el gobierno, como dijiste, hola Tomás, un ¿Qué gusto tal? verte. Bueno, como dijiste, ¿no? Bolsonaro viene de una política negacionista, o sea, cuando empezó la crisis llamaba la pandemia de gripecita, o sea, era es un tipo que no tenía ningún nivel de preparación para actuar en una situación tal, y en general los políticos de la burguesía no tienen, ¿verdad? Porque no quieren atacar las ganancias, que es lo necesario para contener y impedir más tragedias de la pandemia. Así que bueno, lo que está haciendo Bolsonaro ahora es que la situación está un poco, como no tiene como negar que la gente se está muriendo a los montes. Tenemos nuevas cepas acá en Brasil que está matando mucho más que mató antes la cepa anterior y ya murió mucha gente en la última, el último año tuvimos niveles absurdos también de muertes, así que el presidente empezó
esta semana reconocer la importancia de la vacuna. O sea, lo que la gente sabe hace un año que es importante, que es la vacunación, que son los barbijos, que es la licencia remunerada de los trabajadores de servicios no esenciales, o sea, todo lo que decimos hace meses que es necesario para combater la pandemia, un par de cosas empezó a decir Bolsonaro estos días. Incluso empezó a usar el barbijo de la forma correcta porque no sabía usarlo antes. No sabía o no quería, no sé. Hizo un pronunciamiento un par de días, incluso con mentiras, diciendo que siempre reconoció el riesgo de la enfermedad y todo. O sea, hay un cambio de discurso, pero en la práctica no se nota ningún cambio, porque en verdad seguimos todos los días con menos vacunación de que los días anteriores. O sea, tuvimos más vacunas cuando empezó la vacunación de la población de lo que tenemos hoy. O sea, es una situación muy grave esta, con cepas peores, con una situación de desocupación incluso que potencializa los riesgos de la enfermedad porque la gente no tiene comida en sus casas. Hay gente que no tiene vivienda porque tuvo que dejar de pagar el alquiler. O sea, en toda situación, el tipo lo único que reconoció en esta declaración fue la necesidad de las vacunas, pero se necesita mucho más. Como sería necesario tener un subsidio emergencial de un sueldo mínimo, por lo menos. Sería necesario tener vacunación masiva. Para esto es necesario quebrar con las patentes de las vacunas, porque con las patentes se impide que produzca masivamente para un país como Brasil, que tiene 220 millones de habitantes. Claro. Y Bolsonaro incluso hizo una reunión como si fuera un comité de emergencia, pero lo que todos los medios ya reconocen que este comité de emergencia no es mucho más que como un golpe de marketing, ¿no? Un golpe publicitario, porque en verdad lo que sería necesario, estas cosas que les dije, contratación de trabajadores de salud, de servicios esenciales y todo esto no se hace, no hacen los políticos de la burguesía. Leticia, te interrumpo un poquito. Estamos en comunicación Dale. con Leticia Parks desde Brasil. Además del nivel o del plano de la crisis sanitaria, también hay mucho movimiento político en Brasil, ¿no? Hay elementos de crisis política con la justicia interviniendo, las nuevas resoluciones que salen del Supremo Tribunal de Justicia. Desde tu visión, ¿cómo queda el escenario político y qué tareas también o desafíos se plantean para aquellos que buscan una salida, digamos, a la izquierda, ¿no? Ni hablar de Bolsonaro, pero también de la política del PT de Lula. Dale, Leo, es una pregunta muy importante esta, porque con toda esta situación, imagina vos que se empieza a crear una situación de desesperación de las masas, de mucha bronca, la gente siente mucha bronca por todos los lados. O sea, el momento que la gente sienta que puede salir en las calles y pueda luchar, no me parece que sea muy fácil contener los ánimos de la masa acá en Brasil. Así que lo que hizo la burguesía era, nos parece, ¿no? Es poner una posibilidad de contención que hace un par de años se decidió no tener, que es Lula, que es un político, que es una herramienta muy fuerte para la burguesía para contener las masas, porque es un tipo que en toda su trayectoria política lo que hizo fue conciliar con la burguesía, controlar los sindicatos, controlar los ánimos de los trabajadores, y todo esto se propuso hacer Lula. Recién salió la anulación de su condenación y un pronunciamiento público en lo que dijo que perdona a los golpistas, que perdona a Globo, que es el medio más importante de Brasil, que es un medio totalmente golpista, que perdona a los tipos que hicieron las reformas, incluso no habló de anular las reformas, que es una medida muy importante para responder también a la crisis, porque la crisis que llegamos es por las reformas, por leyes antiobreras, por todo lo que se hizo de obra del golpe institucional que hubo en Brasil. Así que bueno, Lula viene para contener las masas y conciliar otra vez.
Y el judiciario, con todo el tema de Lula y otros temas, como el uso de la Ley de Seguridad Nacional, que es una ley de la dictadura, lo que hace el judiciario es actuar para ser el agente de la política nacional, como si fuera el judiciario el que pudiera elegir los rumbos del país y el destino político del régimen. Bueno, lo que decimos nosotros, a toda la izquierda, a la vanguardia, a la juventud que siente tanta bronca, que sí nuestra bronca, que llega a las calles y que no se puede esperar Lula el 2022, porque no sabemos que van a ser las elecciones el 2022, las de 2018 fueron manipuladas, claro. O sea, ¿qué puede ser las elecciones de 2022? Y que además no se puede confiar que una persona como Lula, que dice que va a perdonar a los golpistas y todo, sea la alternativa para combater a Bolsonaro, la extrema derecha y todo el régimen del golpe, porque nosotros no perdonamos a nadie, no perdonamos ninguno de los golpistas, porque todos nos pusieron en esta situación junto con Bolsonaro. O sea, lo que discutimos es que es necesario luchar ahora con toda la seguridad sanitaria necesaria, pero sí ir a las calles, batallar por un programa de emergencia para la crisis, para contener la crisis pandémica, y también que es necesario que la mayoría de la población decida los rumbos del país y no el judiciario de millonarios que tenemos acá, de autoritarios, sino la mayoría de la población con una asamblea constituyente. Agradecemos por esta comunicación, Leticia, y bueno, muchas gracias por haber estado en Alerta Spoiler. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y suerte con la vuelta del programa también. Muchas gracias. Nos vemos. 10 de la mañana.